Amigos de Sábado Sarandí, tenemos varias cosas para conversar con Daniel Meca. Él es un argentino, es periodista, es escritor y se está aprovechando de las tecnologías, a veces tan criticadas, para generar espacios vinculados a la literatura. Algunas semanas hablábamos cómo la tecnología permitió generar una sala virtual vinculada a temas concretos, y bueno, abrir al planeta instancias vinculadas a la cultura. Y lo que ha generado Daniel a través de cuenta de Instagram tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la difusión de la lectura. Así que tenemos varias cosas para conversar con él. Le mando desde esta orilla un gran abrazo y gracias por atendernos, Daniel. ¿Cómo estás? Un gran abrazo, Jaime, desde esta otra orilla, y es un gusto conversar con vos y ahí con los oyentes de Uruguay. Contanos quién sos. Bueno, es una pregunta difícil, pero voy a responder lo más sencillo posible. Tengo 36 años y me gusta generar ideas. Podría definirme así. Y lo digo también en un sentido que apunta a la dirección de uno de los proyectos Ujú. que vamos a conversar, que es el Centro de Atención al Lector y el uso de las nuevas tecnologías, porque pensar ideas es estar atento a las posibilidades que te permite la época, ¿no? Uno Claro. trabaja siempre con la época que le toca. Ujú. Si estuviésemos en el Renacimiento, trabajaría con el material o con las condiciones materiales de esa época y sobre esa base es donde se empieza a producir sentido. Hoy por hoy, a mí me parece que las redes sociales pueden ser un vehículo muy propicio para todo lo que son las artes, en este caso las artes literarias, porque genera una posibilidad de democratización por el capital tecnológico que hay en torno a eso, que si uno le da la espalda, creo que pierde Ujú. muchísimo a la hora de producir, lo cual no quiere decir rivalizar con otros métodos. Eso es una de las cosas que primero digo, no es que hago rivalizar el libro de papel como objeto o irse a tomar un café acá de la ciudad de Buenos Aires. Es muy común irse al café y estar 2 horas, 3 horas leyendo un libro, ¿no? Cualquier libro de literatura. No se trata de rivalizar las experiencias, sino complementarlas, Ujú. ¿no? Y creo que es la manera más, a mi entender, propicia para avanzar en esta época. Sí, tú te diste cuenta, Daniel, que, y tomo la idea que estás manejando, la primera reacción, digo, si bien tengo algunos años más que vos, pero en definitiva podemos estar hablando casi de una parecida o cercana generación, por lo menos literaria, somos parte de una generación que obviamente somos, digamos, hijos del boom literario y también somos del libro papel y nos criamos con eso. Hay que reconocer que las generaciones que nos siguen, al revés, tienen otra realidad, su vínculo con los medios de comunicación, estoy incluyendo el libro también como un objeto de difusión y de conocimiento, es diferente que como nos criamos nosotros. Y la primera reacción que nosotros tuvimos, creo, y por suerte también creo que hemos cambiado, ha sido la del enfrentamiento, la del rechazo, ¿no? O sea, no, 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 un libro electrónico no, porque no hay como libro papel y no. Y yo debo confesarte que, si bien coincido con esa idea, también reconozco que el libro electrónico me está permitiendo acceder a libros que de otra manera no podría acceder porque me cuesta muchísimo más caro pedirlo a Europa o a Estados Unidos. Entonces puedo tener en el momento y por bastante menos dinero que comprar el libro, tenerlo en un dispositivo, poder leerlo o llevar 200 libros en un libro electrónico y poder viajar y no estar cargando 20 libros de 500 páginas cada uno en una valija, en fin, mil cosas, ¿no? Estoy hablando de cosas prácticas. Entonces yo creo que la primera reacción, y creo que hemos aprendido, ha sido la del rechazo a esas nuevas tecnologías. Y hoy estamos diciendo no, no podemos enfrentarnos.
Vamos a aliarnos a ver de qué manera nos sirven, podemos utilizarlas. Y ahí es que aparecen experiencias como las que tú estás llevando adelante. Sí, definitivamente, porque si no uno, esto que decíamos recién, ¿no? Desaprovecha todo el capital histórico que hay en torno a la tecnología, porque uno dice, ok, sí, eh, cada vez son más visibles, ¿no? Las capacidades algorítmicas para controlar las vidas de las poblaciones, las votaciones, estoy hablando ya en lo macro, ¿no? Ujú. En lo geopolítico y demás, que efectivamente es así, sobran las pruebas y hay documentales de cómo, no sé, uno de repente estás, no sé, pensando que te querés comprar una aspiradora y te salta Sí. una publicidad de aspiradora que vos decís, wow, me parece realismo mágico esto. Ujú. Entonces, digo, el comportamiento algorítmico que efectivamente tiene elementos peyorativos, uno también lo puede dar vuelta y usarlo a favor. Exacto. No lo digo desde un punto de vista idealista de, bueno, no me va a usar a mí, yo lo voy a usar. No, me parece una tontería porque nunca vas a poder competir contra eso, pero sí vas a poder encontrar ciertos resquicios donde generar un contenido, ¿no? Y mira, por ejemplo, uno de los contenidos que yo produzco se llama Poesía por WhatsApp, ¿no? Y hace 500, lo estaba chequeando, hace 590 días envío un poema por WhatsApp, ininterrumpidamente, ¿no? Libre y gratuito. Y reciben poemas desde todas partes, no solo de Argentina o de Uruguay o de Chile y demás, de todas partes del mundo, ¿no? En simultáneo. Y eso es algo que era impensado 20 años atrás, ¿no? No Ujú. estamos hablando en otros términos históricos, ¿no? 15 años atrás. Entonces, bueno, hay maneras. El tema es cuál es la perspectiva que uno le quiere dar a los materiales. Eso siempre va a ser así. Mira, hay un caso, yo me especializo mucho en el estudio de la obra de Borges. Borges en 1923 saca su primer libro oficial, que es Fervor de Buenos Aires, y el primer libro este libro que él publica, la publicidad que él encuentra para hacerla es ir a una redacción y es dejar los libros en los sobretodos de los periodistas, ¿no? Entonces, fíjate, bueno, Borges siempre fue como un gran estratega sobre cómo vender su literatura y de cómo venderse a él mismo, es decir, no solo de controlar el contenido de su literatura, sino de controlar la manera en que quiera ser leído. Pero fíjate que él, con las condiciones que le daba la época, también encontraba resquicios para producir un discurso, para producir un sentido. Bueno, yo creo que también no hay que... Hay un apotegma que a mí me gusta mucho que es ni reír ni llorar, comprender. ¿No? Bueno, ok, estos son los materiales de la época, vayamos con estos materiales. Sí, sí. ¿No? Busquemos las opciones sobre eso. Sí, me gustaba cuando dijiste eso no, el algoritmo no me va a ganar, no me voy a utilizar, es como ir al casino y pretender ganarle a la banca. Totalmente, Ya está. totalmente. No hay que idealizar nada, sino poner las cosas Disfrutá en lo su que justo podés, lugar. disfrutá lo que podés. Y chau. Exacto. Y si vas al casino y ganaste 2 pesos, retirate a tiempo. Sí, sí. Seguramente es un buen consejo para algunos oyentes. Bien, bueno, dicho ya de paso, porque seguramente ya empezaron a llegar los mensajes de gente que quiere saber cómo es esto de un poema por WhatsApp, cómo hace la gente para acercarse a esa experiencia. Bueno, esa experiencia que vuelvo a compartir es libre y gratuita. Se entran a mi Instagram, @DanielMeca, Meca con doble C, y ahí van a encontrar toda la información para sumarse, sea a Poesía por WhatsApp o sea al otro proyecto que seguramente conversaremos un Exacto, ratito, que es el Centro de Atención al al lector. Lector. Pero Exactamente. ahí está centralizada toda la información, y si no, directamente en mi página web, que es danielmeca.com.ar. Así de sencillo. Perfecto. Ya que nombraste a Borges, ¿qué es Borges Paluzza? El Borges Palusa es un festival que ya tuvo 3 ediciones. Es un festival que intenta pensar a Borges de otra manera.
producir otros ángulos y sacarle un poco ese color blanco y negro con el cual se ha ido construyéndose en el imaginario colectivo de la juventud, ¿no? Cuando Borges no solo no es un escritor en blanco y negro, sino que es un escritor que está en todos los matices de los colores, ¿no? Textos suyos parece que se están escribiendo mañana. Ujú. Por lo tanto, el Borges Palusa, que parece una irreverencia, precisamente es quitarle ese ángulo sacro o religioso que hay en torno a él, que no permite discutirlo. Algo religioso no se discute, se acata, ¿no? Mi idea no es hacer de Borges una cuestión de fe, sino la producción de un nuevo sentido, de nuevas formas de verlo. Entonces, el Borges Palusa apunta a repensarlo desde ese punto de vista. ¿No sabemos todo de Borges? ¿Ya no es un tema cerrado? Para mí en absoluto, para mí en absoluto, al contrario, creo que está todo por descubrirse. Parece una frase un poco marketinera Ujú. y provocadora a la vez, pero creo que está todo por descubrirse, porque la época va modificándose, el tipo de lectores va modificándose, el acceso a la información va modificándose. No es lo mismo el lector que leía por primera vez Pierre Menard en 1939 en la revista Sur que Claro. leerlo ahora, ¿no? Aquel lector de 1939 no tenía prácticamente acceso, salvo que tuviese la voluntad de ir a la Biblioteca Nacional, buscar en los registros, saber si Pierre Menard existía o no existía, pero hoy por hoy eso lo resuelve, lo cual lleva a una conclusión interesantísima, que pese a que hoy por hoy uno resuelve con Google enseguida que Pierre Menard es un autor ficticio, sin embargo eso no le quita poder al texto. Ujú. Es decir, sobrevivió los años digitales, no solo de una manera elegante, sino que todavía sigue generando inquietud. Un texto así, un texto como Tron, Orbis Tertius. Entonces, sobre esa base es que digo, está todo por descubrirse en Borges, ¿no? Está todo por repensarse. Pero la advertencia, por lo menos la advertencia que yo trato de hacer sobre la base de lo que estudio es, ojo con hacer de Borges un objeto religioso, porque si no, insisto, no, lo vamos a convertir en una cuestión de fe Ujú. y simplemente vamos a acatar lo que dice, no, ni siquiera discutirlo, no se discute. Ujú. Sí, además estaba pensando que muchas veces también cambiamos mucho los lectores, porque o también tenemos elementos subjetivos, no sé, quizás muchas veces, recuerdo un libro, además me estoy acordando perfectamente de la tapa del libro que tenía dos rostros de Borges o uno de Borges, pero patas para arriba, tapa roja, llamaba Anti-Borges. Era toda la mirada contraria, una mirada bastante crítica de varios autores. Estoy hablando de la década del 90, ese anti-Borges. Y, y bueno, y lo interesante de eso es que también cambiamos los lectores, porque también aquel anti-Borges de los 80 y de los 90 estaba muy teñida, y de los 70, estaba quizás muy teñida también por las opiniones extra literatura de Borges, ¿no? Entonces te terminaban evaluándolo o catalogando u opinando sobre la literatura de Borges por sus comentarios políticos o por algunas ironías que el viejo tuvo y jugó con muchos de sus lectores o de quienes lo seguían, ¿no? Y entonces hoy, después de tanto tiempo, quizás hay otro tipo de mirada. Pasa lo mismo, y pongo otro ejemplo con Cortázar, quizás muchos entraron por un Cortázar quizás más comprometido políticamente, y entonces se acercaron a la obra de Cortázar por el boom, con un contenido quizás un poco más ideológico, y hoy leer a Cortázar con tanta distancia de lo que fueron lo que fueron los 60, o el boom directamente, el propio García Márquez o algún otro, nos cambia un poco la perspectiva. Sí, sí, y además tengo presente ese libro, se llama Antiborges, lo compiló Martín Laforgue, Ujú. y, sí, es un libro que aborda, en realidad refleja la manera en que en general se lo ha criticado a Borges, que es políticamente, ¿no? Y hay poca discusión,
estética en Claro. torno a la obra de Borges. Por ejemplo, en 1942, cuando él publica El jardín de senderos que se bifurcan, el premio, creo que era el premio nacional, se lo dan a un escritor nacionalista y se produce el famoso número de Sur del desagravio a Borges, donde Victorio Campo junta a toda la tropa. Lo cierto es que en esa época consideraban que la literatura, más allá del contexto político, se consideraba que la literatura de Borges era extranjerizante, ¿no? Que las ideas que él tenía eran extranjerizantes y también desde otro punto de vista, incluso amigos de él, como Adolfo Bioy Casares, lo consideraban su literatura como muy deshumanizada, muy cerebral, cuando la literatura de Borges es pura pasión, ¿no? Pero concentrándonos en lo que es la materia política, estamos en una época interesante porque efectivamente a Borges, si tenemos que poner periodos, es en los 50 aparece el grupo Contorno con los hermanos Viñas, etcétera, y se lo empieza a reivindicarse a Roberto Arlt como un contrapunto de Borges. En los años 70, ¿no? Con todo lo que es la resistencia peronista acá en Argentina, se lo empieza a discutir políticamente. Pero hoy por hoy, ¿no? Ya después de la muerte, etcétera, Borges no es discutido desde ningún sector político. Es un Mm, escritor canónico, ¿no? Ya cuando, no sé, cuando lo quieren los peronistas, cuando lo quieren los antiperonistas y demás, es un problema también, ¿no? Porque es ahí a donde yo apuntaba en algún punto. Ya no es discutido por nadie, ¿no? Y cuando algo no es discutido, empieza a ser, entrar en un terreno de lo sacro. claro. Entonces, hoy por hoy es una ventaja, si se quiere, ¿no? Pero a la vez se corre un riesgo. Se corre un riesgo porque no se produce una literatura crítica en torno a la obra de Borges. Y cuando me refiero a crítica, no me refiero en el sentido peyorativo, sino en el sentido de producción de nuevos sentidos, Claro. Ujú. ¿no? Y eso es interesante. Lo, la propia dinámica política en Borges es fluctuante, ¿no? Tenemos un Borges que en los años del 19 al 21 que produce poemas para la Revolución Rusa, después tenemos un Borges en fines de los años 20 formando parte dirigencial del Comité de la Juventud Irigoyenista, tenemos un Borges ya en los años desde el peronismo, antiperonista, después un Borges que se afilia al Partido Conservador, un Borges que luego se define como un anarquista pacífico, ¿no? Entonces, también hablar de Borges como político tiene sus matices, ¿no? Entonces, algo que trato de transmitir en las clases que doy, etcétera, cuando me pregunten, bueno, ¿cómo era Borges políticamente? Yo digo, depende, ¿no? Algo que es siempre riesgoso hacer con Borges es ser sentencioso, porque Borges entra permanentemente en modos combinatorios. De repente, en los años 20 se burlaba de Lugones y en los años 60 le dedica El Hacedor. En los años 40 reescribía en sentido de literatura el Martín Fierro y en los años 70 decía que distinto hubiese sido el destino de la patria si el libro canónico hubiese sido el Facundo y no el Martín Fierro, Claro. ¿no? Entonces, él va moviéndose permanentemente porque también es un personaje que atiende a la época, que está escuchando, que está viendo, parece paradójico, ¿no? Pero es un tipo, digo, por su ceguera, pero es alguien que está permanentemente atento a cómo obrar en el discurso. Y eso a mí me parece fascinante y es por lo cual lo estudio, ¿no? Ujú. En simples palabras. Todo el tiempo me obliga a leerlo otra vez. Y Sí, eso sí. es algo que celebro. No, y además para los lectores siempre sus cuentos son atractivos y las lecturas y las relecturas también son importantes y bueno, por eso es mira vos, caímos en esto porque es un nombre y un escritor que sigue apasionando y además tan vinculado al Uruguay también, nos trataba de los orientales más que los uruguayos, le gustaba hablarnos de los orientales. Daniel, vamos al proyecto Atención al Lector, a ver, contanos de qué se trata. Bueno, el centro de atención al lector, yo creo que viene en dirección a aquello que estábamos conversando, porque el propio Borges decía, ¿no? Que la actividad de leer del lector es una actividad más civilizada que la de escribir.
Y Borges es un gran reivindicador del lector como protagonista en la circulación de sentido de una obra, ¿no? De la literatura. Entonces, el centro de atención al lector, en primer lugar, reivindica el lugar del lector en la producción de sentido, ¿no? Y en segundo lugar, hace de la pregunta un, un capital preciado y no un escenario, digamos, descalificante para quien formula la pregunta. Vivimos en una época donde pareciera que se castiga el no saber, ¿no? Es decir no sé, ¿no? Si alguien te pregunta, decir no sé, ¿no? Pareciera que tiene una carga peyorativa. Y para mí preguntar es ejercer la búsqueda del conocimiento. Entonces, si ustedes entran, ya vamos a lo práctico, a nuestra cuenta de Instagram, que es @atenciónlector, ¿no? En Instagram, @atenciónlector, que es la página del Centro de Atención al Lector, van a encontrar que todos los posteos son preguntas y debajo del posteo están las respuestas, ¿no? Por ejemplo, algunas que nos han llegado en los últimos días. ¿Qué libro autor de policiales me pueden sugerir para una lectora voraz de 87 años? Otro. ¿Me podrían recomendar obras de teatro que contemplen a muchos personajes en escena? Otro. ¿Qué libros de poesía publicó Julio Cortázar? Uno más. Voy a comenzar a leer El lobo estepario. ¿Alguna reseña sobre el libro del autor? Entonces, son todas preguntas muy distintas, pero lo que me interesa además de la pregunta es la calidad de las respuestas, ¿no? Hay como una tendencia a subestimar al lector y yo creo que maneja un capital de información muy valioso. Y bueno, este espacio que es libre, gratuito, que intenta generar una comunidad interactiva, justamente busca centralizar capital. Sí, esto me hace acordar algún libro que he visto por ahí que es cepa de pintura para no quedar pegado en los vernizajes, ¿no? Esa cosa. Entonces ahí tenés, me gusta mucho tu mirada sobre, bueno, la importancia del decir no sé y de preguntar, y creo que, bueno, este programa intenta desde hace 20 años generar eso con gente como vos, con escritores, con creadores, con gente de la cultura, bueno, preguntándonos cosas por más elementales que sean y tratar de entenderlas. Pero por otro lado también hay que reconocer, y aquí me pongo un poco en abogado del diablo, a que también muchas veces está esa parte quizás un poco más frívola de aquel, y vuelvo a Cortázar, de aquel que se paseaba con rayuela bajo el brazo porque quedaba bien, o porque se quería juntar con una chica a la cual pretendía, ¿no? Entonces, también es interesante saber que que existen esas otras posturas. Sí, siempre está un poco, entiendo que querés decir, es la pose, ¿no? Sí, claro. Está la pose del lector, está la pose del autor, ¿no? Está la pose del escritor. Eso Martín Cohen permanentemente habla de, hay escritores que se visten de escritores, ¿no? Como que tienen como se visten, es decir, esta ropa que estoy usando es de escritor, ¿no? Viste que Martín Cohen siempre está como más desaprendido a la hora de mostrarse, está con la Ujú. remera de Boca. Bueno, a él le gusta como ese tipo de desacralización del escritor, ¿no? Como esta idea quizás inmaculada de la musa, ¿no? De que el escritor está como en el Olimpo y demás, cuando el que produce literatura es un trabajador más. En este caso, con un conocimiento específico de un oficio que es el de la palabra. Pero no es que por ser poeta o por ser escritor o escritora vas a ser mejor que en otro oficio. Y eso no lo digo en sentido demagógico, sino lo digo en sentido práctico, ¿no? Yo puedo un poema, mi especialidad es la poesía, ¿no? Puedo corregir un poema de mis alumnos en 3 minutos o escribir un artículo, pero después me piden arreglar no sé, el cableado de electricidad de mi casa y puedo estar 2 años, ¿no? Entonces hay algo ahí del conocimiento específico y de la especialidad que hace tanto al lector como al autor.
Y yo creo que nunca hay que exagerar los términos, ¿no? Y me parece que sí, que el autor tiene pose, el lector tiene pose, es como si estuviesen haciendo literatura permanentemente. Y como lectores, yo creo que por momentos es un poco ridículo, ¿no? Esto de ir al café con el libro bajo el brazo, que también depende mucho de la época. En los 60 era casi un gesto de intercambio con otras personas, Ujú. ¿no? Con otros pares. No sé, sigue, sí, bueno, la pandemia un poco quebró, ¿no? Eso, ¿no? Ahora está regresando, pero si vas y de repente estás en un café leyendo y ves a otra persona que está leyendo también un libro, uno como que espía también que está leyendo el Sí, otro, ahí sí. hay como una suerte de experiencia y de código, ¿no? Que se da en ese vínculo. Ujú. Pero yo creo que es como también sobre la base de esta idea y sobre la base, en resumen, de lo que hablábamos de Borges, de no, de no sobredimensionar, ¿no? Las palabras son, es como, las palabras son como son. Yo pongo mucho el ejemplo cuando doy a una clase de poesía, que quizás alguien escribiendo, tuvo un desamor y quiere escribir un poema y dice, las gotas de lluvia golpean contra mi ventana mientras pienso en ella, mientras miro el río que avanza, ¿no? Y quizás en 10 días, cuando ya estás en otra, decís, pero esto se podía haber sumido en llueve y estoy triste, ¿no? ¿No? Entonces, creo que hay que darle a las cosas su justo lugar. Y me parece que en poesía, e incluso también como lectores, a veces queremos generar una reputación porque creemos que eso va a ser más atractivo al otro. Y por Ujú. eso decimos, no sé, che, ¿leíste, eh, no sé, Crimen y Castigo? Sí, obvio, ¿no? Sí, claro. Es raro que encuentre, digo, en el ambiente, más en ciertos sectores snob, es raro que encuentres a alguien diga, che, mira, no leía Dostoyevsky, ¿con qué puedo empezar? Claro. ¿No? Y no te digo en adolescentes, sino ya en lectores, Sí, sí. ¿no? Ese no sé está como, no está bien visto, está como, vas a creer que te van a señalar, Ujú. ¿no? Y Sí, yo creo que hacer la pregunta vale muchísimo y las preguntas más sencillas valen mucho más. es verdad. Y además ese no sé está permitido para ciertos libros. Vos podés decir que no leíste quizás el Ulises o La Guerra y la Paz o hasta el Quijote, te diría. Pero, o Rayuela, pero capaz que hay otros libros que no está permitido decir, no, no lo leí. Y puede ser, este centro de atención al lector puede ser una buena orientación. Así que es, atención lector en Instagram. Yo envío mi pregunta por cómo es la operativa. La operativa es muy sencilla, Jaime. Entras ahí atención lector, atención lector, en lo que es la biografía de Instagram, de cada Ujú. cuenta, en este caso de esta cuenta, que es el único lugar donde se puede poner un link. Va a haber un link directo, que es danielmeca.com.ar /atención al lector, y cuando entran a la página van a encontrar el formulario para mandar la pregunta. Y eso es algo importante porque en el formulario lo único que se pide es el nombre y el apellido, porque eso busca, no es un capricho, sino que busca darle una humanización a la pregunta. Quiero decir, porque estamos en una época donde lo que se conoce como el troleo, ¿no? Donde debajo de una nota periodística todo el mundo insulta, dice Ujú. lo que quiere sin filtro. Acá al poner tu nombre y un apellido, ¿no? La otra persona sabe que hay una persona ahí detrás que se está haciendo cargo de esa pregunta. No Claro. importa la pregunta, quiero decir, hay algo ahí de legitimación de la pregunta. Y creo que eso es importante, porque si no puede tergiversarse, ¿viste? Pueden, cualquiera puede hacer preguntas o, digo, cosas que no tienen nada que ver con el tema, como vemos que pasa en las redes, Ujú, ¿no? Que ujú, es muy propicio a desbordar de comentarios sin filtro. Entonces, ujú. al ser con nombre y apellido, eh, le da como un carácter un poco más eh, personal, es decir, bueno, acá hay una persona y además tiene el elemento de que, no sé, de repente acá
una de las personas que se llama María, no importa el apellido, y abajo está su @. Claro, Entonces decís, mira, me gustó la pregunta que hizo María. Entonces vas y la seguís, exacto. ¿no? Entonces, o le pedís invitación de amistad. Entonces también es una forma de generar conocimiento Y humano. crear una comunidad lectora. Exactamente, es básicamente eso, es una comunidad lectora. Es una Bien. comunidad donde los lectores y las lectoras intercambian datos y conocimientos. Y es desde cualquier parte del mundo, desde Uruguay perfectamente te pueden hacer la pregunta, si la sabes bien y si no te tomarás tu tiempo para buscar la respuesta. O sea, te pueden preguntar qué escritor joven uruguayo de menor de 25 años hoy es el más leído, por ejemplo. Sí, y te agrego algo más, no es que solo yo soy el que responde las preguntas, sino que cualquiera puede responder las preguntas. ¿Cómo es eso? Claro, vos entrás debajo del posteo, Ujú. ¿no? Por Ah, ejemplo, claro, sí, claro, está bien. qué libro autor de policiales me pueden sugerir para una lectora voraz de 87 años. Yo, como Daniel Meca, pero como uno más, puedo aportar. Claro. Pero después aportan todos los que quieran. Ahí es donde se va formando la comunidad, no solo del que pregunta, sino también de que él responde. Y además te agrego, las preguntas son sobre libros, pero también pueden orbitar en torno al tema de libros. Por ejemplo, ¿de qué manera ordenan su biblioteca? Y en esa pregunta es maravillosa la cantidad de respuestas que hubo y es muy formativa, ¿no? Para decir, mira, está bueno este usuario que lo ordena de esta manera, me sirve. Buenísimo. Atención, @atención lector en Instagram. Ahí comienzan este recorrido para este mundo literario de Daniel Meca, que con tanta generosidad ha atendido estos minutos aquí en Sao Sarandí. Daniel, te agradezco enormemente. Sospecho que vamos a hablar pronto nuevamente. El tema de los libros, de los autores, de la literatura, apasiona a este programa, te apasiona a ti, ya lo que hemos comprobado, y por supuesto que también a los oyentes. Así que simplemente hasta pronto. Jaime, muchísimas gracias por el tiempo, por tu generosidad y realmente mi intención es ir este año a Uruguay yo hago un espectáculo, se llama Los Monólogos Borgianos, donde es precisamente un encuentro de Borges de teatro, humor y clase y mi idea es ir este año a Uruguay, así que Contás con el programa para darte una mano. seguramente nos veamos y podamos, bueno, romper el algoritmo y la virtualidad y tomarnos un café por Dale, allá. un gran abrazo, que pase muy bien. Igualmente para vos. Chau, Chau, chau. chau. Atención lector, @atención lector en Instagram, atención a lectores en forma libre, gratuita y virtual. El escritor y periodista y bueno, también actor Daniel Meca desde Argentina estuvo en Sao Sarandí. Actor Daniel Meca desde Argentina estuvo en Sao Sarandí. Actor Daniel Meca desde Argentina estuvo en Sao Sarandí. Actor Daniel Meca desde Argentina estuvo en Sao Sarandí. Actor